Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, recordándoles que se transmite desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, siendo ya las 9 de la mañana con 2 minutos de este lunes 9 de febrero. Es un gusto saludarlo como cada semana en su programa Economía en Día en Pesos y Centavos. El día de hoy, bueno, pues nos sintoniza por el 89.5 de FM y el 24.1 de televisión digital, así como por todos los demás medios de radio y televisión digital. Estaremos analizando esas notas económicas y financieras relevantes a la segunda semana de este mes de febrero en la capital queretana. El día de hoy analizaremos lo que viene siendo el programa monetario 2026 del Banco de México, así como el anuncio de política económica que se publica justamente la semana pasada, primera semana del mes de febrero, en relación a, bueno, pues aquellos indicadores económicos que se esperan se desempeñen durante este 2026. Si es que realmente está bajo control la inflación, ese es un punto bastante interesante. Hemos hablado bastante en el programa sobre las políticas que se han emprendido por parte del Banco Central para poder estabilizar pues este diferencial en las presiones inflacionarias y de alguna forma mantener la estabilidad en el tipo de cambio, en el nivel de precios dentro de pues, la economía nacional. Si es que habrá más recortes en la tasa de interés referencial. La semana pasada sorprende, tenemos se mantiene la tasa de interés referencial, ya no tuvimos estas disminuciones que habíamos estado observando durante los últimos meses, inclusive un par de años, que ya habíamos visto cómo el Banco Central había estado disminuyendo gradualmente la tasa de interés referencial para pues poder estimular el consumo, estimular la inversión, siendo una medida transitoria que únicamente pues su intención era el disminuir el nivel inflacionario que se había generado por la ruptura de cadenas de suministro de la pandemia y algunos otros shocks que habíamos observado durante los últimos años, así como cómo afectan los nuevos impuestos y aranceles a los precios. Se ha anunciado una serie de nuevos impuestos que ya entraron en vigor en este 2026. Sobre todo, pues hemos hablado aquí en el programa del impuesto especial sobre producción y servicios, algunos productos como son los refrescos, si vienen siendo los cigarros, el alcohol, todos estos que son sujetos de este impuesto en particular, si es que acaso pues tendrán alguna afectación directa en el consumo, en el nivel de recaudación. Eso estaremos comentando el día de hoy. Muy bien, pues comencemos con una breve remembranza de lo que viene siendo la tasa de interés referencial del Banco Central. Recordemos que el Banco de México, como Banco Central, tiene un mandato constitucional que es el de mantener la estabilidad del poder adquisitivo. ¿Esto cómo lo hace? Pues controlando la oferta monetaria, es decir, controlando la cantidad de dinero que debe de haber en circulación en una economía. Por esta vía, al parecer, pues se ha mantenido bastante estable en nuestro país. No tenemos una situación en la cual el exceso de dinero genere inflación en los bolsillos de los mexicanos. Y la otra vía viene siendo las tasas de interés referencial, el incrementar o disminuir la tasa de interés, como el nombre lo indica, que es la referencia para el sistema financiero nacional, pues determinará cuál es la forma en la que se comporta el consumo y la inversión en nuestro país. De tal manera que si tenemos una tasa de interés que viene del Banco Central elevada hacia los demás instituciones del sistema financiero mexicano, pues encontraremos tasas de interés elevadas para el consumidor final, lo cual desincentiva el crédito y eso de alguna forma, bueno, pues viene afectando a la inversión. Si el costo del financiamiento resulta ser elevado, pues adquiriremos menos financiamientos y esto en el corto y mediano plazo, bueno, puede generar alguna disminución en la inversión. En cuanto a la disminución de las tasas de interés, pues el efecto sería el contrario, el estimular
el que pues cuando el costo del dinero sea más bajo, por decirlo de alguna forma coloquial, entonces nosotros estaríamos utilizando más el financiamiento y más el crédito para distintas actividades, incluyendo la inversión productiva. Tal vez yo financio mi negocio a través de un crédito porque las tasas de interés están bajas y esto a su vez pues genera un efecto multiplicador de la inversión. Esto a muy grandes rasgos. Cuando la meta del Banco Central establecida en su propia normativa es tener un nivel del 3%, un 3% de inflación más menos uno, entonces la tasa de interés referencial se estará modificando, ya sea con incrementos o con disminuciones, en función de que lleguemos a tener este nivel objetivo de inflación de 3% más menos uno que se ha establecido para México, que no es el mismo en las diferentes economías. Si habláramos de Estados Unidos, bueno, pues estaríamos viendo un nivel de interés que ellos determinan que el adecuado, un nivel de tasa de interés referencial en 2%. Si lo viéramos en la Unión Europea, también se encuentran en un nivel de interés referencial del 2%, pero para México se determina que un 3% más menos uno sería lo adecuado. En este momento ya nos encontramos casi convergiendo hacia este nivel. De esta forma, bueno, pues esta es la forma en que se conduce la política monetaria a muy grandes rasgos en nuestro país. El programa, bueno, pues lo que explica es cómo plantea lograrlo para este 2026. ¿Qué es lo que pasó con la inflación últimamente? Venimos de años bastante complicados, por lo cual pues resulta relevante referirnos o comentar si es que ya hemos superado este episodio inflacionario. Entre 2021 y 2024 tenemos choques, así se le llama en economía, bastante significativos, choques fuertes globales que producen perturbaciones en el nivel de precios dentro de nuestra economía, que es lo que genera pues el Banco Central debe actuar de alguna forma. En este caso, pues fue incrementando las tasas de interés. Cuando el dinero se vuelve más caro, disminuye el consumo y esto tiende a disminuir la inflación, pero el efecto secundario es que también disminuye la inversión, como ya lo comentamos en un principio. El Banco de México sube las tasas de interés referencial hasta el 11.25%, un nivel bastante elevado si consideramos que es el nivel más alto en las últimas 3 décadas, y en 2025 comienza el ciclo de recorte de las tasas de interés referencial, es decir, a principios del año pasado. La inflación el año pasado cierra en un nivel de 3.69%. Si recuerda, le comenté que el nivel objetivo en nuestro país es del 3% y se permite un margen de más o menos 1%. Bueno, estando ya casi dentro del objetivo de política monetaria, objetivos inflacionarios. Aunque la inflación subyacente, es decir, la que depende específicamente de bienes y servicios en general, descontando tarifas de gobierno, descontando precios de energético y descontando productos agropecuarios que son considerados objetos más volátiles, bueno, pues todavía se encontraría en niveles superiores al 4%. Es por ello que todavía no nos encontramos dentro, o por lo menos totalmente, de lo que es la política o los objetivos de política monetaria en nuestro país. ¿Cuál es el mensaje clave dentro de lo que estamos observando el día de hoy a segundo mes de 2026? Es que la inflación ya no es un fenómeno descontrolado. Esa es una noticia sumamente positiva para todos nosotros, pues el consumidor común. Dentro de nuestro país ya no tendremos este nivel de precios que de repente íbamos a comprar algo y veíamos que tenía un incremento significativo. Bueno, pues es de esperar que ya en los próximos meses no veamos esta situación en particular. Todavía no se encuentra completamente controlada, se encuentra en un nivel todavía un poco superior al 3%, y el reto es consolidar hacia la convergencia, es decir, hacia el nivel objetivo del Banco Central. Pues el día de hoy tenemos, me parece que ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy justamente para comentar esta nota de política económica. Haremos una pequeña pausa y enseguida estará con nosotros el maestro Luis Alberto Cepeda Villasana.
quien es director de evaluación del desempeño financiero del municipio de Querétaro. En unos minutos más estará con nosotros. Muy bien, ya se encuentra con nosotros el maestro Luis Alberto Cepeda Villasana, como lo mencionaba hace algunos breves minutos, para comentar el programa de política económica del Banco de México. Muy buenos días, maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ya antes de que nos acompañaras, hacía una breve pues remembranza de lo que viene siendo la política económica en México, cómo ya nos encontramos casi dentro del objetivo inflacionario del Banco de México y bueno, pues que esperemos que este año sea de estabilización para los próximos años que vienen. ¿Qué nos puedes comentar el día de hoy, maestro? Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Te comentaba, mira, el jueves de la semana pasada, el Banco de México emitió su minuta, emitió su decisión, misma que fue publicada ese día a la 1 de la tarde. Ellos mencionaban que iniciaban una etapa de estabilización, es decir, en esta etapa lo que decidieron es mantener la tasa de referencia al 7%. ¿Cuáles fueron los motivos para mantener esta tasa? Porque debemos recordar que desde mediados del año pasado, el Banco de México ha venido haciendo una serie de recortes más acelerados en cuanto a la tasa de interés. Todo esto con el objetivo de fomentar el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Qué ha pasado aquí en este tema? ¿O a qué se debió esta pausa en el tema de la reducción de las tasas? Bueno, precisamente esto se debe a que ha habido presiones inflacionarias, a que al pasar del 2025 al 2026 también se han emitido ciertas regulaciones en cuanto a temas tributarios a nivel nacional. Y esto ha generado presiones sobre los precios, específicamente del consumo ordinario de las personas. De tal manera, entonces, que los precios se han venido incrementando. Debemos recordar, el día de hoy, por ejemplo, el INEGI publicó la tasa de inflación para el mes de enero y la publicó en aproximadamente 3,79, es decir, un pequeño ascenso en comparación con las disminuciones que venían presentándose en la tasa de inflación. Obviamente, aquí hay que entender que esto se debe sobre todo a lo que viene siendo a la inflación no subyacente, que recordemos que el primer mes del año hay un ajuste en tarifas gubernamentales y entonces eso provoca que haya más crecimiento en los precios en esos rubros, ¿no? Esta disminución, este incremento en los precios, entonces ha llevado a que el Banco de México decida mantener estables estas tasas de interés. ¿Qué implicaciones tiene esto para el consumidor ordinario? Bueno, para el consumidor ordinario debemos recordar que la reducción en las tasas de interés
le ayuda sobre todo en que su deuda o la deuda que va adquiriendo va a ser a un costo menor. Al reducir estas tasas de interés, entonces, estamos diciendo que a partir de al permanecer estables estas tasas de interés, quiere decir que el consumidor va a mantener ese nivel si mantiene un nivel de endeudamiento, va a ser el costo del dinero va a ser ese. Ahora, otro tema también importante, tú mencionabas que ya estamos en un proceso de estabilización. El Banco de México señala en su reporte, señala algo bien interesante. La mayoría de las economías mundiales han empezado a experimentar o estabilizaciones de los precios o reducciones menos aceleradas. ¿Qué quiere decir esto? Que llegar al objetivo del 3% cada vez resulta más costoso. ¿Qué va a hacer entonces? Va a mantener la tasa estable y analizando cómo se mueve la economía, tomará las decisiones en función de reducir o mantener su tasa de interés, porque de la misma manera la Reserva Federal recientemente anunció que mantendría estable su tasa de interés. Muy bien, me parece bastante interesante lo que nos mencionas el día de hoy, Luis. Me gustaría preguntarte una cuestión en particular. Hemos hablado de que ya han disminuido las presiones inflacionarias, no tenemos algún shock específico en este momento que afecte por algún medio la inflación en nuestro país, pero sí tenemos nuevos impuestos y aranceles para este 2026. Ya lo estamos viviendo. Y nos gustaría saber, bueno, si es que este 2026, que entran cambios fiscales y arancelarios importantes en nuestro país, subirán los precios. Estamos hablando de inflación. ¿Cómo ves tú en este rubro en particular, que sería nuevos impuestos? Tal vez los aranceles no nos afectan de forma directa, pero también nos gustaría que nos comentaras sobre este tema, estimado. Claro que sí, mira, en mi opinión, considero que los primeros 2 trimestres del año, es decir, la primera mitad del año va a ser va a ser periodos de ajustes. ¿Qué van a estar empezando a hacer las empresas? Bueno, primero, al tener nosotros impuestos más altos, alguien puede decir, no, es que lo que dice el gobierno federal es que los impuestos no aumentaron. Bueno, pero el impacto de esto sí está aumentando. En este sentido, por ejemplo, ahora las personas tienen que hacer con mayor rigor sus declaraciones, tienen que demostrar materialidad de las operaciones y en algunos casos, si no lo pueden demostrar, entonces no van a poder deducir. O sea, se va a volver mucho más complicado toda la operación para las empresas. No solamente es un tema de costos, sino también es un tema de operación. La operación misma va a ser más costosa para todas las empresas. Eso aunado al incremento en tarifas e impuestos por parte del sector de Estados Unidos principalmente. En esta guerra de impuestos, obviamente México es uno de los más dañados y afectados. Ahora, eso se traduce en qué? Pues una menor demanda para las empresas. Y lamentablemente las empresas, digo, con gran necesidad van a buscar metodologías para reducir los costos de producción. Y esto se va a traducir o en incrementos en el trabajo o reducciones salariales o reducciones de prestaciones que se daban anteriormente. Un claro ejemplo es que algunas empresas le daban a sus empleados, por ejemplo, vehículos o les pagaban viáticos en algunos movimientos. Ahora o lo van a tener que hacer en línea y va a ser suficiente con eso, o van a tener que utilizar su propio vehículo y se va a traducir en daño al gasto familiar. Entonces, eso es principalmente lo que estaríamos esperando para la primera mitad del año. Después, una vez ya ajustados los precios, obviamente, pues empezaremos, si no a crecer, al menos a tener una estabilidad, un periodo de mayor estabilidad, ¿no? En la segunda mitad del año. Claro que sí, bueno, eso que tú nos comentas, pues parece que ya lo hemos visto, algunos trabajando en el sector privado, podemos observar
cómo ya sucede esto que tú mencionas, tal vez alguna pequeña disminución en las prestaciones. Cuando en economía decimos salarios a la baja, no nos referimos a que te disminuyan tu salario, porque bueno, eso por ley no sería posible, pero las nuevas contrataciones sí tendrían reflejada esta disminución, ya sea dentro de las prestaciones o dentro del mismo salario, ¿no? Veríamos una disminución para las nuevas contrataciones y entonces de esta forma se podría ver este ajuste que ya nos mencionas. Tenemos para este 2026 pues datos bastante conservadores. Un panorama general donde el crecimiento estimado es del 1.1% para México. Si nos vamos a estimaciones de Hacienda, pues siempre son un poco más optimistas. Condiciones de holgura, hablando de una demanda ciertamente contenida, como tú ya lo refieres, nos has explicado muy bien el día de hoy. Un peso relativamente estable, ya hay quienes hablan nuevamente del superpeso, pero pues hay que ver que tenemos un dólar bastante depreciado, sí, por supuesto, un dólar bastante depreciado por las mismas condiciones que está generando el gobierno de Estados Unidos para su país. Y Ujú. bueno, una inflación que converge hacia el nivel del 3% en el tercer trimestre. ¿Qué riesgos tenemos o qué riesgos podríamos observar? Que el peso se depreciara, persistencia tal vez en los servicios o conflictos internacionales que pudieran afectar. Nos quedan un par de minutos todavía, maestro Luis Alberto, si pudieras comentarnos qué se espera para la economía o para la economía mexicana concretamente para este 2026. ¿Qué nos podrías Mira, comentar? mira, Bruno, híjole, la verdad, disculpa la muletilla, pero creo que va a ser un panorama, un año muy complicado, el 2026 en general. Desde ahorita, mi sugerencia como medida para las familias es que hagan todo lo posible por reducir los gastos superfluos, los gastos innecesarios. Las empresas ya lo están haciendo, ¿no? Como tú bien lo mencionas, se espera que para el 2026 se tenga un crecimiento de 1.1%, 1.2%. Y a pesar de que eso es más de lo que crecimos o lo que vamos a crecer durante 2025, eh, este crecimiento es nulo prácticamente para la velocidad en la que crece ¿cómo se llama? La La población. población. Entonces, sí es necesario mejorar las condiciones económicas y bueno, ojalá aquí hay un punto importante. El crecimiento del empleo se va a ver afectado lamentablemente. Entonces, si es desde ahorita, lo mejor que las mismas familias estén tomando decisiones en favor del gasto familiar de manera anticipada. Muchísimas gracias. Bueno, nos acompañó el día de hoy el maestro Luis Alberto Cepeda Villasana, director de evaluación del desempeño financiero del municipio de Querétaro. Le agradecemos la participación y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.